a aprovechar el tiempo, pues a ocuparnos en qué, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En estudiarla, ¿verdad? Voy a suplicar que así como estamos puestos de pie, abramos nuestras escrituras, hermanos, y busquemos una porción que encontramos en Mateo, Mateo les dijo, hermano. No, es Lucas, hermano. Es Lucas. Lucas en su capítulo 15, verso 19, hermanos. Que dice Lucas 15, 19, hermano. ¿Cómo dice, hermano? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué bien. Ya no soy digno, dice, de ser llamado, ¿qué dice? Tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros o de tus trabajadores, dice. Mira. Vamos a meditar en ese versículo, hermanos. Y le vamos a titular así, mire, hermano. El hijo que no siguió las instrucciones ¿de quién? Muy bien. De su padre, ¿verdad? Así le vamos a titular. Pero para ello vamos a ¿qué, hermanos? A doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de su palabra a nuestro Dios, hermano. Asientos, hermanos. Dijimos, ya no soy digno de ser llamado, ¿qué dice? Tu hijo, dice, mire, tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores, dice, mire. Esa expresión, hermanos, sin duda viene, hermanos, ¿cómo lo pudiera decir? Dicha con un gran lamento, hermanos, mire. Trae un gran lamento esta expresión de este joven, hermano. Vamos a estudiar, hermanos, en esta oportunidad, la parábola del hijo pródigo, hermanos. Pródigo. Ya sabemos qué significa pródigo, ¿va? Se le atribuye a una persona, a alguien, hermano, que malgasta sus bienes sin medida alguna, hermano. Eso, sin medida alguna. O sea, descuidadosamente malgasta sus bienes o su dinero, podemos decir así, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar esa parte de esa parábola, hermanos, ¿verdad? Y esta parábola, hermanos, describe una de las enseñanzas quizás más amorosas que Jesús nos haya traído, hermanos, a través de ella. Específicamente en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, versículo del 11 al 32, hermanos. Ahí está esa parábola, hermanos. Capítulo 15, del 11 al 32, hermanos. Del 11 al 32. Hay algo importante, hermanos, conocer pues en esta parábola, hermanos, donde Jesús, hermanos, utilizó este método para hablarle a las gentes, hermanos.
¿Por qué, hermanos? Porque el método de las parábolas es un método sencillo y práctico, hermano, que nos enseña grandes verdades, hermanos, que están escritas en la Biblia, hermanos, desde la fundación del mundo. Qué hermoso es, hermanos, ver, descubrir lo que hay en las parábolas dentro de la mente del Señor Jesús. ¿Por qué razón, hermano? Porque si nosotros vemos, si nosotros las interpretamos y las conocemos, hermanos, a fondo, nosotros vamos a ver que son aplicables en nuestras vidas, hermanos. Son aplicables. ¿Cuál fue la primera parábola que el Señor, hermanos, expuso a la gente, hermanos? ¿Se acuerdan? Fue la parábola del sembrador, hermanos. Esa fue la primera. ¿Y por qué utilizó, hermanos, ese método, hermanos? Que él iba a sembrar. ¿Por qué, hermanos? Porque en el lugar donde él estaba, con la gente que estaba, hermanos, esa gente era agricultora, hermanos. Todos ellos sembraban, cultivaban la tierra, hermanos. Y comenzó y describió esa primera parábola, hermanos, el sembrador, ¿verdad? Y les enseñó a sembrar, dice, ¿verdad? Y de diferentes maneras, pues, regó la semilla él, ¿verdad? Pero ahora en esta oportunidad vamos a tocar la parábola del hijo pródigo, hermanos. La vamos a titular así, hermanos: el hijo que no siguió las instrucciones de su padre, hermanos. Miren. En esta parábola, hermanos, hay tres personajes que son bien importantes: un padre de familia y dos hijos, un mayor y un menor, hermano. Un mayor y un menor. Pero los discípulos, hermanos, se le acercaron al Señor y le preguntaron: ¿por qué les hablas a ellos por medio de parábola? Les dice, ¿verdad? Y miren lo que les responde allá en Mateo, hermanos. Mateo capítulo 10, hermanos. Capítulo 13, perdón, hermanos, de Mateo 13. Vea cómo dice en el 11. 10:11. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Le dijeron: ¿a quién, hermanos? Al Señor, ¿verdad? ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a ustedes es concedido saber, ¿qué dice? Los misterios del reino de los cielos, dice. Mas a ellos no es concedido, dice. Mire. No es concedido, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? De que nosotros tenemos el ¿qué? El conocimiento de ¿qué, hermanos? De la palabra, del evangelio del Señor, hermano. Mas la gente allá afuera no la tiene, ¿verdad? Entonces, adelante, allá en el verso 34 dijo: todo esto, dice, habló Jesús por medio de parábolas, dijo, mire, a las gentes. Y sin parábolas no les hablaba, dice, mire. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo, dice, mire. Entonces, hermanos, este método, pues, realmente es hermoso. Hay que saberlas leer, hay que saberlas interpretar, ¿verdad? Es hermoso cómo descubrir, pues, lo que nos quiere enseñar cada una de estas parábolas, hermano. Hay cosas escondidas en ellas, cosas abstractas, hermanos, que son difíciles de entender. Pero para nosotros, como pueblo de Dios, hermanos, debemos de tomar ese interés de saberlas, pues, entender, ¿verdad? Así que esta parábola, hermanos, dijimos, nos enseña que Dios siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, hermanos. Con los brazos abiertos.
Es una de las parábolas, hermanos, más populares, más conocidas por mucha gente, hermanos, por mucha gente, donde el Señor usa la ilustración, pues, de tres personajes, el padre y dos hijos, primogénito y menor, ¿verdad? Donde el hijo primogénito, hermanos, es el personaje que menos, fíjese bien, participa en esta parábola, hermanos. Es el que menos. Dice 2, 3 palabras y eso es todo, hermano. Pero el padre sabe cómo responderle también, hermano, ¿verdad? Este hermano primogénito, pues, representa, hermanos, a los hijos de Dios, que se consideran como, hermanos, se consideran, así mismo, se consideran justos y fieles, sometidos a la voluntad de su padre, así como lo dijo en la parábola este hijo primogénito a su padre. ¿Cómo le dijo, hermanos? En el verso 24, hermanos, de Lucas. ¿Cómo le dijo? En el verso 29, hermanos. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te serví, no habiendo traspasado jamás, ¿qué dice? Tu mandamiento, y nunca me has dado, dice, ni un cabrito, dice. Mire, lo enfático en él, hermanos, es cuando dice que nunca, que jamás, hermanos, él pues ha traspasado su mandamiento, ¿verdad? Entonces, este hijo primogénito, hermanos, no perdamos de vista, representa a los hijos de Dios, hermanos, ¿verdad? Y el otro hijo, hermanos, el menor, pues, es un hijo que nunca estaba contento con nada, hermano. Es un hijo, hermanos, que aunque lo tuviera todo, pero siempre se la pasaba comentando con sus amigos, pues, ¿verdad? Que su padre tenía una gran hacienda, que él tenía dinero. Era inconforme, hermanos, el hijo menor, ¿verdad? Tanto era, hermanos, que él quería ya, pues, independizarse del hogar del padre, hermanos. Quería ser libre, hermanos. No quería estar sometido como su otro hermano en el trabajo y en la disciplina, en las instrucciones de su padre, hermano. Entonces era todo lo contrario, hermanos, ¿verdad? Podemos decir que el primogénito era un hijo como obediente, ¿verdad? Y el otro, quizás la contraparte, desobediente, hermanos. Pero si vemos en el fondo de la parábola, hermanos, este joven, a lo mejor por ser el menor, quizás era el más consentido de su padre. Porque esto suele también en las familias de hoy, hermanos. Cuando el hijo es el menor, pues muchas veces es el más consentido también dentro de la familia, hermanos. Y lo consienten los papás y los hermanos también, ¿verdad? Muchas veces. Así es de que a lo mejor, hermanos, este muchacho era consentido por su padre según el relato de esta parábola. Pero veamos cuáles son los valores que nos enseña la parábola del hijo pródigo, hermanos. Primeramente, hermanos, ¿qué valores podemos encontrar en ellas? Podemos decir miren, el primero es el amor, ¿verdad? ¿Cuál otro, hermanos? La misericordia, hermanos. La justicia, ¿verdad? Podemos decir también, hermanos, que la humildad. ¿Verdad? También, hermanos, ¿verdad? Y así podemos ver, pues, que dentro de esta parábola, hermanos, es tan importante para nosotros. Tenemos otra aquí, hermanos, miren. Aquí dentro de esta parábola, hermanos, también hay arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento, hermanos. Esos son los valores que nos encierra, hermanos, esta parábola. ¿Por qué decimos eso, hermano? Porque este joven, hermano, cuando él pide a su padre que le dé, ¿qué cosa, hermano?
su herencia, ¿verdad? La mitad de sus bienes que le pertenecen, ¿verdad? Cuando él le pide a su padre esa parte, hermanos, después de todo lo que él hizo, de todo cómo lo malgastó, hermanos, él tuvo que, hermanos, tuvo que humillarse, hermano. Había humildad, reconoció él la humildad, el amor del Padre, hermanos, la misericordia del Padre, el arrepentimiento que él tuvo, pues, y la justicia también, hermanos, que la vimos hoy por la mañana también, ¿verdad? Dar el valor que corresponde a la persona, ¿verdad? Eso, la justicia. Entonces, hermanos, después de todo, pues, podemos decir que esta es la historia más amorosa, hermanos, que se haya contado, pues, dentro de lo que es el lenguaje humano, hermanos. Y así, a grosso modo, hermanos, la parábola nos habla de estos valores, donde el menor de sus hijos, hermanos, pues, pide la parte de los bienes que le corresponde a su padre, ¿verdad? Y después de adquirir esa parte, hermano, no muchos días después, ¿qué hace? Se aparta de la casa de su padre y se va hacia una provincia muy, ¿qué, hermanos? Muy lejana, dice, mire. Se va a una provincia, hermanos, muy lejana, ¿verdad? Él se aparta, hermanos, con el fin de, ¿qué dijimos? De independizarse de todas las instrucciones de su padre. Y allí comienza, hermanos, este joven a vivir una vida de placeres, hermanos. Mira, una vida, hermanos, deliberadamente perdida, hermanos, haciendo lo que mejor a él le pareciera, hermanos. Ya no tenía reprensión de su padre, hermanos. Él ya estaba libre, por decir así, hermanos, de hacer lo que él quisiera, hermanos. Él, pues, con lo que su padre le había dado, mientras disponía de dinero, hermanos, y de lujos, este joven, hermanos, estaba rodeado de ¿qué? De muchos lisonjeros, hermanos. ¿Ya saben quiénes son los lisonjeros? ¿Sí? Son amigos, entre comillas, que se acercan, hermanos, solo para ver qué le sacan. ¿Ah? Son los cuervos de mi hermano, mira, para ver qué le sacan. Entonces, este muchacho estaba rodeado de muchos lisonjeros, hermanos, ¿verdad? Y cuando el despilfarro, hermanos, del joven terminó, ¿qué le vino a él, hermanos? ¿Qué le vino? Le vino, hermanos, una gran hambre, hermanos. Una gran calamidad, hermanos. ¿Por qué razón? Porque en esa provincia, hermanos, para donde él se había ido, hermanos, se dio esa calamidad, se dio esa hambre, y como él ya se había malgastado todo con esos cuervos, hermanos, ya no tenía amigos, entre comillas, ¿verdad? Ya no tenía, hermanos. Ya no tenía que darle, ya no tenía amigos. Entonces, en el verso 14, hermanos, dice, y cuando todo lo hubo, dice, malgastado, dice, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltar, dijo, mira. No sé, pero como ya no tenía nada, hermanos, él ya no hallaba qué hacer, ¿verdad? Ya no hallaba qué hacer, hermano. Verso 15. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos, dice, de aquella provincia, hermano. Mira. Se le acercó, hermano. ¿A qué cree usted que se le acercó, hermano? Como ya no tenía nada, a buscar, ¿qué, hermanos? Trabajo, hermanos. Él deseaba tener un trabajo, hermanos, después de haber despilfarrado todo lo que su padre le había dado. El joven intenta establecerse, hermanos, buscando trabajo, y logra conseguir uno, hermanos. Y ese trabajo que le llegó, él tenía que afianzarlo porque tenía grande, ¿qué? Necesidad, hermanos. Ya se había quedado sin nada. ¿Y cuál fue el trabajo que encontró, hermanos?
Ahí está, mire, apacentar a unos cerdos, hermanos, en una posilga, hermanos. Apacentar unos cerdos en una posilga, hermanos. La posilga, hermanos, es un establo donde se tienen los animales, que comúnmente nosotros, por aquí en estos sectores, le llamamos un chiquero. Un chiquero, esa es una posilga. Entonces, ahí tenía que llegar este hombre, hermanos, a alimentar a esos cerdos. Y era tan vergonzoso para él hacer esa clase de trabajo, porque la tradición decía, maldito el hombre, dice, que alimentara a los cerdos, dice. Entonces, hermano, para él era vergonzoso, hermano, ese trabajo. Pero como tenía grande necesidad, hermanos, este hombre pues tenía que hacerlo para poder sustentarse su vientre, hermanos. Es más, manifiesta aquí, hermanos, el texto que tenemos en Lucas 15, que este hombre era tanta la hambre que quería llenarse su vientre ¿de qué, hermanos? ¿De las qué? De las algarrobas con las cuales alimentaba a esos cerdos, hermanos. ¿Saben cuáles son las algarrobas? ¿Verdad que sí? Sí, sí, las algarrobas, hermanos, son unas vainas parecidas, con semillas pequeñas, que por cierto vinieron a sustituir un poco a lo que era el cacao, hermanos. ¿Por qué? Porque en ellas se encontraron que eran ricos en proteínas y en minerales. Entonces, hermanos, estas algarrobas eran unas vainitas que se desarrollaban así en gajitos, miren, de la rama colgaban los gajitos así. Entonces, las ponían a secar algunas veces y las molían, hacían harina y les daban chilate, hermano. Y otras veces no, cuando estaban maduradas, ya maduras en la rama, se cortaban y así se las iban a tirar a la posilga, ¿verdad? Y ahí este hombre, este muchacho, este joven, deseaba comer eso, hermanos. Era tanta la necesidad que él sentía, hermanos, que quería comer, pues, esas cosas, esas algarrobas, hermanos. Vamos a ver ahí el verso 15, cómo dice, hermanos. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Los cerdos, dice, o puercos, ¿verdad? Y el 16 dice, y deseaba, dice, ¿qué? Dice, llenar su vientre, dice, de las algarrobas que comían los cerdos, dice. Mas nadie, dice, se las daba, dice. Entonces, realmente, lo que estaba pasando este joven, hermano, por no tener las instrucciones de su padre, hermano, era duro, hermano. Eran momentos difíciles, hermano. Momentos de angustia, hermano. Entonces, era tanta esa necesidad, hermanos, pues que nadie se las daba a este joven, hermanos. Verso 17 dice, hermano, y volviendo en sí, dice, este joven empieza ya, hermanos, ¿a qué? A meditar. Empieza a pensar diferente, hermanos. Y dice, y volviendo en sí, dijo, miren cómo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Dijo, que no les falta, ¿qué dice? La comida, no les hace falta nada. Y yo aquí, dice, mendigando, dice, ¿qué? Dice, mire, un pedazo de pan o muriéndome de hambre, dice, mire. Entonces, hermanos, vayamos viendo, hermanos, allí la importancia de esta parábola, hermanos, del hijo pródigo. La desobediencia, hermanos, ¿verdad? ¿Qué más? Aparte de la desobediencia, ¿qué más podemos señalar? ¿Verdad? Ayúdenme ahí, pensemos. Aparte de la desobediencia, hermanos, el apartarse de las instrucciones, del consejo de su padre, hermanos. Los vicios. Dice el Proverbio 13:1. El hijo sabio, dice, toma consejo ¿de quién? De su padre, dice, mire. Mas el burlador, dice, no escucha, ¿qué dice?
las reprensiones, dice. Mire. Entonces, aparte de todo eso, hermanos, este hijo pues tuvo que afrontar todas estas cosas, hermanos, después de ser, digamos, dueño, por decir así. Tuvo que afrontar situaciones, hermanos, que le hicieron reflexionar. Y por eso dijo así este joven: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida y hasta le sobran? Dice. Y mientras yo aquí, dice, muriéndome de hambre, dice. Muriéndome de hambre, dice. Comienza este joven, hermanos, por fin a comprender, pues, todo el error que él había cometido, hermanos. Pensó regresar, pensó volverse a la casa de su padre. Y vea qué fue lo primero que le dijo, hermanos, en el verso 18. Dice: me levantaré, dice, e iré, ¿a dónde? Dice, a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando el hijo se empieza, hermanos, a meditar, cuando el hijo empieza a reconocer ese error, hermanos, ensaya lo que le va a decir a su padre, hermanos. ¿Bien? Y esto lo ensaya allá en esa provincia, hermanos, para donde él se había ido. Antes de llegar a donde él. Y por eso dice así, hermanos, mire: me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Este muchacho, hermanos, ya estaba como, hermanos, arrepentido, hermanos, mire, de todo lo que había hecho, con lo que su padre le había pues dado, ¿verdad? Para él, hermanos, había sido algo penoso para él, hermanos, regresar, hermanos, pues a la casa de su padre. Y dice en el verso 20, hermanos, en el verso 20, hermanos: y levantándose vino a su padre. O sea, tomó la decisión, ¿verdad? Él ya había practicado lo que le iba a decir a su padre, nomás lo viera o saliera al encuentro, pues él ya había ensayado lo que le iba a decir, ¿verdad? Entonces, y levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, dice, viólo su padre, dice, y fue movido ¿a qué? Dice, ahí está, mire, a misericordia también, hermanos, mire. Y corrió y echóse sobre su cuello, ¿y qué dice? Y le besó. O sea, el padre, cuando vio a su hijo que iba para donde él, ¿verdad?, no le desprendió la mirada, hermanos, y salió para el encuentro donde él, ¿y qué? Y lo abrazó del cuello, dice, mire, y lo besó, hermano, mire, y lo besó, hermano. Y el hijo le dijo, en el 21, Padre, lo que había ensayado, mire, ¿cómo le dice ahí en el 21? He pecado contra el cielo y contra ti. Ahí le dijo, no mire, soy digno de ser llamado tu hijo. Vaya, fíjese bien, lo que había ensayado allá en aquella provincia donde él estaba, se lo vuelve a decir apenas llega y lo ve su padre, y le dice el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Wow. Tu hijo, le dice, mire. Ahora, hermanos, dígame usted, ¿cómo pudo haberse sentido, hermanos, este muchacho, este joven, cuando su padre lo abrazó, lo besó? Cosa que a lo mejor él quizás ni se le esperaba, ¿verdad? Sino que a lo mejor esperaba que, ¿qué, hermanos? Un rechazo, ¿verdad? Una reprensión, hermano.
Pero el padre fue movido ¿a qué, hermanos? A misericordia, hermanos, ¿verdad? Y sin tanto le recibió, hermanos. Miren, le recibió, ¿verdad? Así que las únicas palabras que pudo pronunciar su hijo, hermano, cuando su padre le salió a recibir, hermano, fueron esas, hermano. Y esas fueron las que había ensayado, hermanos, allá cuando estaba en aquella provincia, hermano. Pero aquí hay algo importante, hermano. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver que ese padre amoroso, hermanos, no le dio oportunidad de decir todo lo que él había ensayado allá en su provincia, hermanos, donde se había ido. El padre interrumpe, hermanos, fíjense bien, interrumpe, hermanos, al escuchar esas palabras: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Al parecer, no era necesario para el padre, hermanos, que el hijo le dijera esas palabras, hermanos. Pues a él lo que le interesaba, ¿qué era, hermanos? Tener a su hijo, ¿verdad? Después de andar ¿a dónde? Perdido, ¿verdad? Lo que a él le interesaba es tener a su hijo, hermanos, en su casa. Eso es lo que a él le interesaba al padre. De modo, pues, hermanos, que su padre, pues, él no recordó, pues, las muchas ofensas que su hijo menor, pues, había cometido, y sin recriminaciones, hermanos, él lo perdona y lo acepta en casa nuevamente, ¿verdad? Allí muestra el amor y la misericordia, hermano. Solamente, hermanos, este padre abrió su boca para decir dos cosas, hermano. Tres cosas, hermano. Fue para dar una orden a sus siervos. En el 22-24, hermanos. En el 22 dice: mas el padre dijo a su siervo, después de que lo recibió, ¿verdad?, que lo abrazó y le besó, viene y le dice a su siervo, el padre le dice así, hermano: mas el padre dijo a sus siervos: sacad el principal vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traer el becerro grueso y matarlo, y comamos y hagamos, ¿qué dice? Fiesta, dice. ¿Por qué dice? Porque este mi hijo muerto era ya, dice, y ya, ¿qué dice? Y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse, dice. Miren, aquí hay algo importante en el 22 y en el 23. Cuando dice sacad el principal vestido, dice, miren, y vestirle. Nosotros sabemos que esas vestiduras, hermanos, tenían un significado, hermanos. La túnica y el buen vestido, hermanos, en aquellos tiempos simbolizaba honor, hermanos. Eso simbolizaba honor. Mire cómo lo recibió a su hijo, con honor, diciéndole a su siervo: ve y trae el mejor vestido y que se lo ponga, ¿verdad? Mire, representaba, pues, honor, hermanos. Y era reservada solo para invitados especiales distinguidos, hermanos. Ahora, el anillo indicaba, hermanos, que la autoridad le había sido, ¿qué?, regresada a su hijo. Eso significaba, hermanos, que le pusieran el anillo, dijo ahí en el verso 22, y ponerle un anillo en su mano, dice. Significaba, hermanos, que el padre le estaba dando la autoridad a su hijo de nuevo, ¿verdad? Y ponerle zapatos, calzados, le dice. Mire, ¿cómo llegó este joven? Sin dudas, hermanos. Mire, llegó, pero totalmente, hermanos,
totalmente diferente como el padre lo tenía en su casa, ¿verdad? Entonces, este muchacho, hermanos, los zapatos, hermanos, hacían una diferencia entre los esclavos, porque cuando eran liberados los esclavos, los mandaban a que les pusieran calzado, hermano. Y este joven llegó descalzo, llegó enfermo, llegó todo remendado, todo sucio, todo despavorido, hermanos. Pero su padre aún así le mandó a vestir el mejor vestido, le dio ese honor, le puso un anillo en su mano derecha, hermano, le devuelve ese ¿qué dijimos? Esa autoridad dentro de su casa, ¿verdad? Y los zapatos, pues, que hacen la diferencia de un esclavo contra un libre. Entonces, hermanos, aquí hay una molestia, hermanos. En esa fiesta se acercaba ¿quién? El hermano mayor, ¿verdad? El primogénito, hermanos. Que él venía ¿de dónde? Del campo, ¿verdad? De trabajar. Entonces llama a uno de sus criados y le pregunta. Él se acerca y llega. Mira, ¿y qué es lo que pasa en la casa? Le dice. Porque escuchó la celebración que tenían, ¿verdad? La escuchó. Y le dijo, ¿cómo le dijo, hermano? Aquí está, veamos. Y llamando a uno de los criados preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha muerto. El becerro grueso, le dice, para haberle recibido salvo, le dice. Mira. ¿Qué le quiero decir? Que el hermano menor de él había regresado a la casa, ¿verdad? Y que el padre había decidido matar el animalito más gordo, ¿verdad? Para celebrar, para hacer, ¿qué? Fiesta, para holgarse, ¿verdad? Pero esa era como una acción de gracia, hermanos, la que este padre de familia estaba haciendo. Para el papá, pero para el otro hijo. Pero para el otro hijo, hermanos, al mayor, no le pareció eso, hermanos. ¿Se llenó de qué, hermanos? De ira, de celos, ¿verdad? De ira y de celos. Entonces se enojó y no quería que llegar a la casa, ni mucho menos entrar, hermano, ¿verdad? Salió por tanto, dice su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, le dice, tantos años, le dice, te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado, ni tan siquiera, le dice, ¿qué? Un cabrito, le dice, para compartirlos con mis amigos, le dice, mira. Entonces, había una molestia en el hijo mayor. Había una ira, un enojo. Había una envidia, hermanos. En el verso 30 dice, mas cuando vino tu hijo, le dice, mira, ya no le trataba como hermano. Ya no dijo, mas cuando vino mi hermano, no, sino que le dijo, mas cuando vino tu hijo, le dice, mira, ya lo empieza a ¿qué? A discriminar, ¿verdad? Por eso le dice así, mas cuando vino tu hijo, que ha consumido, dice, tu hacienda con ramera, has matado para él el becerro más gordo, le dice. Ciertamente, hermanos, este muchacho, alejado de la reprensión de su padre, hermanos, llevó una vida, hermanos, donde fue a darle rienda suelta a ¿qué, hermanos? A todos los placeres de la vida, ¿verdad? A todos los placeres de la vida, hermanos. ¿Juntos a quién, hermanos? Juntos a sus amigos, ¿verdad? ¿Ya? A los cuervos, dije mi hermano, ¿verdad? Así es, hermano, ¿verdad? Mientras usted tiene que compartir con los amigos, ahí van a estar, hermano. Y cuando ya se acabó todo, ya no se conocen, ¿verdad? Ya no hay amigos, hermano, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el verso 31
le dijo, el padre le contesta al hijo la molestia que le había dado. Y le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, le dice. Mas era menester, dice, hacer fiesta y holgarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, habíase, ¿qué dice? Perdido y es hallado, dice. ¿Será que eso le interesó a este hermano primogénito? No, hermanos. A él le dio igual, le dio lo mismo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque como él le había pedido ya los bienes que le pertenecían, ¿verdad? Entonces, él dijo, mi hermano pues se va, pues si se va porque él quiere, y como lamentablemente pues no pudo manejarse él, misericordia, humildad, arrepentimiento y justicia. Entonces, hoy en día, hermanos, fíjense bien, así como el Padre perdona al Hijo, hermanos, ¿cree usted que nuestro Padre no nos va a perdonar a nosotros también? Sí. Claro que sí, hermano. Nos va a perdonar también, hermanos, ¿verdad? Entonces, ante ese comportamiento, hermanos, indebido con su hermano menor, pues, este muchacho, este primogénito, hermanos, al padre le fue mucho difícil, hermanos, más tratar con él que con el hijo menor, ¿verdad? O sea, le costó más tratar, hermano, con el primogénito, ¿verdad? Que se había molestado, que estaba lleno de ira, que estaba enojado, hermano, que se llenó de celos y estaba bravo ese hombre, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, de trabajar tanto para su padre, nunca le había regalado nada, ¿verdad? Y a este hijo le regaló todo lo que le pertenecía, hermanos, y se fue a malgastarlo y regresa y lo recibe y le pone la misma autoridad, hermanos. Entonces, esa es la molestia, y le fue mucho más difícil tratar con el hijo mayor, que con supuestamente él pues le había obedecido en todo momento, ¿verdad? Mas este hijo menor pues le desobedeció. Entonces, aquí, hermanos, la vida trae toda clase, hermanos, de circunstancias, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a reflexionar en cada uno de esos momentos, hermanos. Así como este hijo pródigo, hermanos, que comenzó ahí por el verso 17, hermanos, comienza a meditar, hermanos, comienza a reconocer pues los errores, las faltas que él había cometido, estando sin la reprensión de su padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, si no tenemos el temor de nuestro Dios? ¿Cuántas cosas más no podemos hacer que este hijo pródigo, verdad? Entonces, la invitación es, hermanos, pues que aquí podemos ver que el mensaje de perdón, hermanos, que trajo Jesús en esta parábola del hijo pródigo, hermanos, siempre estará presente, hermanos, por lo que dijo allá en Mateo, en su capítulo 6, hermanos. Mateo capítulo 6, hermanos, verso 14 y 15. Porque si perdonaréis, dice, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonaréis, dice, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, hermano. Así es de que esa es la instrucción, esa es la enseñanza, hermano, que nos deja esta parábola del hijo pródigo, hermanos. Y esperemos pues que nosotros la interpretemos también y veamos en qué manera pues podemos estar más sumisos
a las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Vamos a dejar hasta aquí, esperando pues que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones.